Bien, muy bienvenidos a la Universidad del Desarrollo. Hoy les queremos agradecer la presencia tanto a las personas que se han inscrito para este FENTOC y muy en particular para nuestros panelistas. El FENTOC de hoy tiene por nombre ¿Cómo acelerar la transformación digital? Diagnóstico de madurez digital. Va a ser un FENTOC, una charla conversada junto con Mario Ernst y sus dos invitados, que ya los voy a presentar, que va a durar aproximadamente una hora. Nosotros vamos a ir recogiendo preguntas que ustedes hagan a través del chat para el final, no durante la sesión, para no interrumpir. Yo me presento, me presenté, soy Jorge Bullemor, soy el director académico de Lifelong Learning de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Les quiero presentar a nuestros conferencistas, panelistas, que son Mario Ernst. Mario es director de transformación digital en Bull & Company, es speaker y consultor internacional y ha asesorado en procesos de innovación y transformación digital a más de 40 instituciones en varios países de la región. Así que muy bienvenido, Mario. Por otro lado, también queremos agradecer la presencia de Beltrán de Ramón. Él es gerente general del Banco Central de Chile, él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, tiene una vasta experiencia en ámbitos financieros de empresas, en bancos centrales y gobiernos. Así que también le damos la bienvenida a Beltrán. Y por último, también darle las gracias a Juan Cifuentes. Juan es vicepresidente de Clientes, Accesos y Ecosistemas de Seguros Sura. Él es ingeniero civil en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María y tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. También ha desempeñado funciones como director de empresas en Santander Factoring, en la compañía de seguros Vía Zurich Santander y compañías de seguros generales Zurich Santander. Sin más, quiero darle las gracias a ustedes y dejo a Mario para que él pueda comenzar con su presentación y simplemente recordar que vamos a ir recogiendo las preguntas de ustedes y vamos a intentar, dependiendo del tiempo, porque no nos queremos pasar en exceso, ni mucho menos, para no abusar del tiempo de todos los presentes, durante la sesión. Bien, sin más, dejo a Mario. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo y en particular a la Facultad de Economía y Negocios por la invitación. Para nosotros es un placer estar conversando esta mañana con ustedes sobre una temática tan relevante para las compañías hoy, como es la transformación digital. Tenemos dos invitados espectaculares como Beltrán y Juan, que vamos a estar conversando con ellos y preguntándoles cuál es su mirada sobre este proceso y cuáles son algunos de los focos donde deberíamos poner las compañías el énfasis a la hora de hacer estos procesos de transformación digital. Vamos a partir conversando con una pequeña parte metodológica sobre madurez digital. Jorge, cuando planificamos este FENTOX, la idea era no solamente hacer una charla expositiva, sino que más bien algo conversacional. Así que vamos a hacer una charla que dura aproximadamente 15 minutos de una introducción metodológica, para luego pasar de lleno a la conversación con Beltrán y con Juan. Así que sin más, voy a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden ir haciendo a través del chat y así la vamos respondiendo al final de la presentación, o sea, al final de la conversación con Beltrán y con Juan. Bien, respecto a la transformación digital y en particular a cómo acelerarlo, hoy día lo que estamos viendo en las organizaciones es que tenemos que tener ciertas como focos respecto de cómo ir midiendo este proceso. Ya no vamos a conversar sobre por qué hace la transformación digital ni qué es la transformación digital, porque son temáticas que probablemente ya hemos venido conversando hace bastante tiempo, bastantes años ya hemos venido con esta temática, sino que hoy día ya estamos a nivel ya más de resultados. ¿Qué esperar de la transformación digital? Hoy día, en base a la visión multihorizonte de una organización, la transformación digital debería enfocarse o debería impactar en tres elementos en particular. El primero, que tiene que ver con el horizonte 1 o H1, como se llama, tiene que ver con la explotación del negocio actual, es decir, aumentar la rentabilidad. Aumentar la rentabilidad a través de más clientes y menores costos, y eso tiene una implicancia en muchas temáticas que aquí ponemos a nivel de ejemplo solamente algunas, como por ejemplo eficiencia, el time to market, la experiencia del cliente, crecimiento del cliente, disminución de fuga, más venta cruzada, más recompra. O sea, hay una serie de elementos del negocio actual que nosotros a propósito de la transformación digital podemos impactar positivamente y eso nos genera un mayor resultado del negocio. Entonces ya tenemos
un objetivo, digamos, de corto plazo y de negocio actual bastante claro. Pero luego avanzando en otros horizontes, en el horizonte 2 o H2, ya empezamos a ampliar la frontera del modelo de negocio y eso nos permite tener una capacidad adicional para adecuarnos a los cambios, es decir, disminuir los riesgos de obsolescencia, disminuir el riesgo estratégico de obsolescencia de la organización en el largo plazo. Es decir, mantener la continuidad en el largo plazo y poder proyectarnos como un actor relevante en el largo plazo. Organizaciones de todo tipo, no solamente organizaciones que son competitivas, que de alguna forma venden productos y servicios. Vamos a conversar con Beltrán y por eso es importante también tener a un invitado que no solamente venga del mundo competitivo, sino que también venga de otro tipo de organizaciones que a lo mejor tiene una mirada distinta o a lo mejor no. Es parte de lo que vamos a conversar con Beltrán. Entonces, esa capacidad de adecuación a los cambios, que es una capacidad de adaptación al entorno que está altamente volátil y altamente incierto, y donde se generan discontinuidades en los mercados que hacen que nuestra propuesta de valor deje de ser relevante hacia el futuro. Ese horizonte 2 o H2 también es un espacio que nosotros, a propósito de la transformación digital, podemos esperar impactar. Lo tercero tiene que ver con la disrupción a través de las industrias, o este H3, o este modelo mucho más disruptivo, en el cual nosotros aprovechamos oportunidades nuevas. Y oportunidades nuevas respecto de generar nuevos ingresos desde nuevos negocios digitales. La gracia del mundo digital es que nos da muchas oportunidades, no solamente de optimización del H1 o del negocio actual, sino que también de explorar nuevos negocios digitales, nuevos modelos, nuevas formas, nuevos segmentos de clientes que podemos empezar a abordar a través de generar propuestas de valor atractivas con las tecnologías que están disponibles. Pero no solamente generar discontinuidades en términos de nuevos negocios, sino que también de aportes de valor al mercado, que es parte de lo que vamos a conversar de la mirada probablemente de Beltrán, que en el fondo, más allá de negocios digitales, está pensando en cómo aportar mayor valor a un mercado o a una industria donde él participa. Entonces, de alguna forma, ¿qué esperar de la transformación digital? Tenemos tres elementos, cada uno tiene una mirada distinta en términos de horizonte, pero ambos o los tres horizontes deben estar considerados al momento de definir una estrategia organizacional. Por lo tanto, si tenemos tantos beneficios que deberíamos estar midiendo y que deberíamos estar impactando a propósito de la transformación digital, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo acelerar el proceso? Es algo que es a nivel de resultado bastante llamativo, pero la pregunta es cómo aceleramos el proceso. Y en ese sentido lo que hemos estado viendo es que hoy día hay tanta información dando vuelta sobre esta temática que se genera muchas veces una confusión a nivel organizacional porque tenemos muchos nombres que son bastante parecidos. ¿Qué es la estrategia de transformación digital? Pero por otro lado, la agenda digital es lo mismo que estrategia de transformación digital, la agenda digital es lo mismo, diferente, la transformación digital en sí, la transformación digital es lo mismo que la estrategia de transformación o con la agenda de transformación, o es distinto el negocio digital, la ambición digital, dónde encaja con el resto de los conceptos, la estrategia de negocio, cómo voy conectando lo digital con el negocio tradicional o el negocio actual, en qué momento se engancha eso. Y finalmente la hoja de ruta, cómo logro conectar todos estos conceptos que parecieran ser bastante parecidos a nivel de lenguaje, pero que tienen un trasfondo y una lógica dentro de la estrategia que es diferente. Entonces, de repente con tanta información, a veces las organizaciones les cuesta ir como ordenando tanto conceptualización nuevo, tanta nomenclatura nueva, y sin contar los anglicismos y el Spanglish también que está lleno dentro de la transformación digital, la innovación y tecnologías disruptivas. Hay muchas palabras también que son palabras nuevas que se incorporan dentro de la administración y gestión de compañías. Entonces, ¿cómo ir ordenando esto a través de un framework? La idea es poder ordenar esto en un mapa que permita tener un proceso ordenado de aceleración. Cuando yo quiero acelerar algo, primero tengo que ordenar la casa o ordenar el tiempo cero. La transformación digital es parte de la estrategia de negocio de un negocio que está operando en un entorno distinto. Antiguamente teníamos un entorno más analógico, el entorno tradicional o el mundo pasado, y teníamos una estrategia de negocio que nos permitía manejar un negocio tradicional. Entonces, ese negocio tradicional lo administrábamos a través de cierta lógica de una estrategia en particular que cada organización tiene. No hay una estructura única, solamente este diagrama pretende poner algunos elementos que son relativamente tradicionales. A nivel de la estrategia de negocios, como la visión, la misión, los objetivos, eso lo íbamos bajando a través de pilares o focos estratégicos y teníamos ciertos habilitadores que apalancaban esa estrategia y finalmente algunas micro batallas o iniciativas
que nos permitían ir avanzando en la ejecución y materialización de la estrategia de negocio. Entonces, todo ese mundo de gestión de negocios tradicionales estaba en un contexto. Lo que ocurrió hoy día es que el contexto cambió. Y al cambiar ese contexto, entonces nuestra estrategia de negocio tradicional empieza a mutar, empieza a migrar hacia una estrategia de gestión de un negocio digital. Y no porque queramos cambiar el negocio porque sí, por moda, sino que dado que el entorno cambia, y hoy día tenemos características e incertidumbres diferentes, competencias distintas, demandas de los clientes distintas, competidores nuevos con nuevos modelos de negocios, tecnologías disruptivas disponibles. Entonces, toda esa vorágine que está al exterior de la compañía hace que nuestro negocio ya no sea tradicional, sea un negocio digital, por lo tanto, requiera una estrategia de negocio digital. Entonces, esa migración hacia esa estrategia de negocio digital incorpora ciertos elementos para tratar de ser lo más sintético posible y concentrarnos en lo que en nuestra visión o opinión es lo más relevante. Primero se incorpora un concepto nuevo que es de ambición digital, es decir, dónde queremos llegar en este mundo digital. Es distinto y eso define cierto sentido de urgencia, define cierto alcance del proceso que estamos realizando y define en el fondo claramente cuál es el propósito de por qué estamos haciendo el cambio, hacia dónde estamos mirando con este cambio digital, con apellido digital. Y luego de eso tenemos ciertos focos estratégicos, ciertos habilitadores que probablemente no van a ser los mismos que los antiguos, van a ser actualizados, pero son focos y pilares que tienen que ver con el negocio. Pero dentro de eso hay un habilitador muy importante que es la transformación digital. La transformación digital como proceso, como proyecto, que permita hacer el upgrade desde un negocio tradicional hacia un negocio digital. Porque entrar en el negocio digital no solamente porque cambió el exterior, el entorno, sino que cambia el entorno y yo tengo que cambiar ciertas capacidades internas que me permitan decir soy un negocio digital. Porque si no voy a hacer un negocio tradicional en un mundo digital. Para hacer un negocio digital en un mundo digital, tengo que hacer un upgrade a mi organización que tiene múltiples dimensiones que las vamos a ver un poco más adelante y que tiene que ver justamente con el diagnóstico de madurez digital, que es uno de los focos de esta presentación. Y de alguna forma eso está enmarcado en este habilitador importante que se llama transformación digital, que tiene su propio presupuesto, obviamente, su estrategia de transformación, su hoja de ruta, sus iniciativas, su gobierno para poder articular el proceso. Es decir, es un habilitador que no es tan simple como los habilitadores tradicionales, sino que en realidad este habilitador es un proceso de cambio organizacional bastante profundo, como probablemente nunca antes hayamos visto en alguna estrategia, en algún habilitador en particular. Entonces, esta transformación digital pareciera como tomar vida propia, pareciera ser un mega proceso que tiene vida propia paralela, pero en realidad es un habilitador de la estrategia general. Lo que pasa es que es un habilitador que toca muchos componentes, que tiene que ver con una parte de estrategia de transformación digital, pero luego eso va aterrizando otros componentes que se van transformando en conducta en las personas y finalmente en resultados. Entonces, lo que tenemos es que la transformación digital en realidad está embebido dentro del proceso de gestión de compañías y de organizaciones, y eso nos permite tener como de alguna forma una claridad hacia dónde tenemos que estar apuntando. Pero dicho eso, el diagnóstico de madurez digital, ¿cómo engancha dentro de este cambio de framework? De alguna manera nosotros lo vemos como un análisis clave para poder hacer la aceleración. Porque para poder acelerar tenemos que saber dónde estamos, dónde queremos llegar y cuáles son las brechas. Y este diagnóstico que nos va situando en distintas dimensiones a nivel de la madurez digital, va marcando en qué punto estamos y cuáles son los gaps que yo tengo para llegar al nivel siguiente o a los niveles siguientes que quiero ir avanzando. Entonces eso me ayuda a definir mi sentido de urgencia de la transformación, y eso tiene que ver con estructuras, tiene que ver con foco estratégico, con presupuesto y con otro tipo de temáticas tradicionales en la gestión de compañía. Aquí está el modelo de Bull & Company, hay otros modelos también de otras consultoras, todos operan más o menos de la misma forma, tienen la misma lógica por detrás, cambian a veces los énfasis, los nombres, pero en realidad lo que quiere mostrar es que hay una evolución a nivel organizacional, desde compañías que están escépticas, que ven cómo el mundo cambia y no hacen nada para cambiar, hasta compañías principiantes que empiezan a identificar que esto está muy vertiginoso y empiezan a generar planes, pilotos, productos mínimos viables, empiezan a incorporar ciertas capacidades, al principio un poco desarticuladas, pero ya empiezan a generar algo de movimiento. Transicional cuando son compañías que están en pleno proceso de cambio, y avanzados cuando ya empiezan a tener resultados de la inversión en tecnología y los cambios en el modelo. Es decir, el avanzado ya empieza a mostrar diferenciación e impacto en el mercado y en sus cifras relevantes.
Finalmente, el nivel disruptor es el nivel que cambia las reglas del juego y en el fondo genera la discontinuidad en el mercado. Y cuando genero una discontinuidad en el mercado, tengo la posibilidad de adaptarme rápidamente, porque respuestas lentas implican pérdidas financieras, pero respuestas muy lentas implican salir del negocio. Por lo tanto, el disruptor digital, que generalmente viene de afuera de la industria, es alguien que pone mucha atención en este proceso de ir avanzando en esta evolución de madurez digital. Entonces, teniendo claridad de la madurez digital, yo puedo empezar a accionar ciertos elementos que me permitan ir acelerando la transformación. Ahora, ¿cómo yo identifico cuáles son las dimensiones que tengo que medir para poder definir en qué nivel de madurez digital estamos? Nosotros planteamos que hay 5 dimensiones organizacionales, desde la ambición digital, la estrategia de transformación digital, que define ciertos elementos de este proyecto habilitador, algo que tiene que ver con clientes, respecto de cuál es el segmento que me va a apuntar, las características del cliente digital y cómo me aproximo a nivel de plataforma, de propuesta de valor, de experiencia cliente, etc. Luego viene una operación digital que es un día a día, donde está toda la gestión de analytics, la gestión de prácticas de innovación, de agilidad, las tecnologías disruptivas, habilitantes, y toda la gestión del portafolio proyecto. Es decir, ahí es donde está ocurriendo realmente en la implementación toda esta transformación y todo este proceso de cambio. Y finalmente la base, que son elementos que de alguna manera tienen que ver con las personas, con la estructura, con el talento, con la cultura, con el liderazgo y con la conexión con el exterior, con este ecosistema digital o alianzas estratégicas que me permiten generar aceleración aprovechando capacidades que hoy día no tengo disponibles internamente. Entonces, estos 5 como pisos de esta casita, de alguna manera son elementos que yo tengo que ir diagnosticando para identificar dónde estoy con un buen nivel de avance que me permita apalancar mi proceso de transformación y por lo tanto apalancar mi estrategia corporativa, o dónde tengo los gaps y dónde tengo ciertas indefiniciones. A lo mejor tengo indefiniciones porque no lo identifiqué, no lo consideré relevante en algún momento, pero a lo mejor tengo ciertas indefiniciones porque no lo estamos abordando en el proceso, no lo hemos declarado, o los presupuestos son muy pequeños, o no tengo las capacidades internas adecuadas, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales en algún punto de estos elementos yo podría tener una brecha, pero más allá de eso lo importante es identificarlo, porque eso me permite accionarlo y por lo tanto generar una aceleración del proceso que requiere una mirada sistémica. La transformación digital no puedo acelerarla solamente incorporando tecnología, o solamente incorporando agilidad o innovación o cualquier otro elemento de tecnologías disruptivas, por ejemplo, sino que la transformación digital requiere esta mirada sistémica a nivel organizacional, porque si bien es un habilitador que está enmarcado en una estrategia global, de alguna manera ese habilitador permite dinamizar la organización en su totalidad. Entonces, de alguna forma, tenemos que tener esta mirada que es bastante integral de la organización, identificar dónde tenemos los puntos fuertes, los puntos débiles, empujar esos puntos débiles, acelerar esos puntos débiles, darle sentido de urgencia a esos puntos débiles y plantearlos dentro de nuestra agenda digital, o dicho de otra forma, cuáles son los elementos, los focos importantes como compañía para lograr esta aceleración. Aquí, tradicionalmente, yo diría que se mantienen los conceptos que hemos venido usando hace mucho tiempo en las organizaciones. Yo creo a nivel de agenda digital, la diferencia es el apellido digital, pero en realidad la agenda de la compañía donde vamos planteando los temas relevantes que queremos impulsar dentro de nuestra gestión del año o del próximo periodo estratégico de mirada estratégica. A nivel de alineamiento directivo, muchas veces se requiere el ir conformando cierto lenguaje común, cierta mirada común, que nos permita que toda la organización esté alineada respecto de la transformación digital de este proceso y cómo eso apalanca a nuestro entregable o nuestro aporte de valor hacia los clientes o hacia la sociedad. Entonces el alineamiento directivo es algo fundamental que muchas veces algunas organizaciones lo dan por sentado, pero no es tan así. O sea, de repente se requiere ir generando cierto lenguaje común a nivel directivo para poder ir haciendo la bajada después en una segunda etapa. Establecer la ambición, la estrategia, la hoja de ruta, pero también articular un gobierno que permita ir siguiendo este proceso y dándole la fuerza política estratégica que requiere. Esto no lo podemos apalancar desde una capa media, sino que requiere estar impulsado desde la punta de la pirámide. Luego, rediseñar la estructura. Seguramente hay decisiones que tomar. ¿Quién va a liderar esto? ¿Lo vamos a hacer más centralizado, más descentralizado, con estructuras mixtas? ¿Cuáles son de alguna forma los elementos que nosotros vamos a ir cambiando y qué áreas o componentes nuevos vamos incorporando? Y finalmente, lo más importante, ir midiendo avances e iterando en ciclos cortos.
este proceso no se maneja con una mirada larga, sino que tenemos una ambición digital larga, pero tenemos procesos cortos que nos permitan ir haciendo modificaciones e iteraciones, porque dado que estamos en incertidumbre y no tenemos certeza, estamos en incertidumbre del entorno de incertidumbre, entonces no tenemos certezas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir explorando, y eso requiere que nos vayamos equivocando y corrigiendo rápidamente. Por lo tanto, esta mirada de ciclos cortos para este proceso de transformación es relevante, independiente que en el proceso habitual de nuestro negocio habitual tenemos que hacer una ejecución impecable, porque ahí no estamos en incertidumbre, estamos ejecutando lo que conocemos. Entonces ahí la ejecución impecable es como la música relevante, y de alguna forma tenemos que hacer lo que sabemos hacer. Pero en el mundo de la incertidumbre tenemos que ir probando cosas que tenemos hipótesis que deberían funcionar. Entonces ahí el foco está más puesto en el aprendizaje, no tanto en la ejecución. Entonces esos son elementos que van marcando ciertas características. Y finalmente, ya para ir cerrando esta primera parte introductoria, hay una gran pregunta que a veces también en algunas organizaciones pareciera como que esto va a ir fluyendo de forma natural o como que es parte de recursos humanos. Pero en realidad no es tan así, en realidad es parte del proceso y es parte del corazón del proceso. La gran pregunta cuando hacemos el diagnóstico de madurez digital es, ok, tenemos la ambición digital, estas son las brechas, aquí queremos llegar. Pero ¿tenemos preparado el equipo? Esa es la gran pregunta. Y eso probablemente va a implicar desarrollar nuevas capacidades digitales. Ahí hay un listado que no pretende ser el listado único ni el listado correcto. Es mucho más amplio que eso. Pero hay muchos conceptos, características, funciones, capacidades que requieren nuestros equipos para poder desarrollar su correcta función en el mundo actual. Por ejemplo, algo que se incorporó rápidamente tiene que ver con la robotización de procesos. Nuestras áreas de tecnología, si queremos que empiecen a automatizar procesos, a robotizar procesos, requieren unas capacidades nuevas que probablemente históricamente no tenían. Si empezamos a entrar en temas más sofisticados, como por ejemplo aplicaciones basadas en blockchain, ya tenemos un gap probablemente más grande. Todo el tema de analítica, que tiene que ver con tecnologías para poder almacenar datos, pero también capacidades de explotación, pero también capacidades de los equipos para poder entender qué procesos y modelos predictivos podemos usar para apalancar nuestro negocio, etcétera. O sea, de alguna forma tenemos un impacto importante y un elemento importante al cual ponerle foco que tiene que ver con las capacidades y el desarrollo de unas capacidades digitales que permitan que nuestra organización en su totalidad pueda enfrentar un proceso de este tipo. Porque no solamente tiene que ver con estrategia y con los grandes líderes de la organización, sino que es algo que se materializa en conducta de toda la gente, de todas las áreas y de todos los perfiles que permitan que esto realmente nos haga dar un salto hacia el mundo que queremos en términos de la realidad organizacional. Bien, muchas gracias por su atención en esta primera parte, en esta primera introducción, que era una introducción que solamente quería sentar ciertas bases, ciertos conceptos. Ahora vamos a pasar al plato fuerte de la presentación de hoy, que tiene que ver con la conversación con nuestros invitados. Son invitados que, bueno, ya Jorge los presentó, así que no los voy a volver a presentar, solamente darle las gracias a Beltrán y a Juan por tomarse el tiempo de compartir con nosotros, tomarse el tiempo de compartir su visión, su experiencia y de alguna forma ir aportando a la comunidad que está reflexionando alrededor de estos procesos tan fascinantes como la transformación digital. Así que buenos días y muchas gracias Beltrán y muchas gracias Juan. Gracias. Bien, la dinámica sería la siguiente. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas que tenemos previamente elaboradas. También los asistentes pueden ir haciendo preguntas por el chat para que después las podamos ir tocando a través de Jorge. Las preguntas que yo voy a ir haciendo, algunas van a ir enfocadas en uno de los dos invitados, otras van a ir enfocadas en ambos, porque son preguntas que pueden ser a lo mejor más genéricas, por tanto sería bueno tener dos puntos de vista. La primera tiene que ver con Sura y con el Banco Central, con estas dos compañías, o estas dos organizaciones, mejor dicho. Por parte de Sura y de Banco Central, Sura, Juan, ¿cómo está abordando la transformación digital? ¿Cómo es el enfoque que Sura le da a la transformación digital? Y Beltrán, ¿cómo ve el Banco Central estas temáticas? De alguna forma, ¿hay alguna opinión, alguna visión que tiene el Banco Central sobre estas temáticas? ¿Qué nos podrías compartir de eso? No sé si quiere partir, Juan. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación y este espacio para poder conversar respecto a este tema que
que a mí en lo personal lo encuentro súper fascinante, atractivo, entretenido. Mira, nosotros comenzamos en nuestra compañía el proceso de transformación digital hace 4 o 5 años atrás. Y yo diría que la partida tuvo que ver en ese minuto con empezar a ver que había nuevas formas de relacionarnos con nuestros clientes, estaba apareciendo de manera muy acelerada la disponibilidad de muchas nuevas tecnologías, empezaban a aparecer, estoy hablando del año 2016, de manera muy fuerte aspectos como la hiperconectividad, que de alguna manera fueron acelerando tendencias que ya se venían viendo desde hacía varios años, de varios años antes. Esto también lo empezamos a conectar de alguna forma con algunas tendencias que nosotros veíamos desde el punto de vista del cliente, donde cada vez veíamos y seguimos viendo que las personas buscan hacer su vida más fácil, buscan un acceso probablemente más rápido y simple a distintos tipos de transacciones que realizan diariamente, ¿ya? Y esto sea con una compañía de seguros, sea con un banco, sea con el supermercado, sea para pedir comida. Es medio cliché, pero cuando decimos, bueno, además la pandemia aceleró muchos de estos comportamientos, sí, nosotros lo vemos en la práctica, que efectivamente aceleró y cambió muchos de estas tendencias. Y de alguna manera vimos que el entorno cambiaba, el consumidor cambiaba y nos obligaba de alguna forma a acelerar la digitalización, en el caso nuestro, de nuestra compañía. Y yo diría que ese fue el gatillante, el punto de partida, el darnos cuenta, el reconocer que estábamos frente a ese contexto para empezar de alguna forma a nosotros a estructurarnos, organizarnos y definir esta agenda digital. Nosotros muy tempranamente hicimos por ahí, y con Mario lo trabajamos, aplicamos la metodología del índice de madurez digital en nuestra compañía para efectos de poder determinar o entender y mapear de buena forma, bueno, dónde estaban los focos, qué cosas estábamos haciendo bien y teníamos que probablemente mantener, qué cosas no estábamos considerando dentro de este proceso de transformación digital, qué procesos, qué áreas no estábamos mirando o teníamos que fortalecer, y de alguna manera en base a eso y definimos una agenda y una ruta de transformación, ¿ya? Que bueno, ya viene corriendo, como les decía, de hace aproximadamente 4 años y creo que más adelante lo vamos a poder comentar, pero que a nosotros nos tiene muy satisfechos, muy contentos y con una organización que cada día más ha ido adoptando esta visión y estos conceptos y estos elementos de manera bien masiva. Ya no está solo en un lugar específico, en un área específica, como fue cuando arrancamos, sino que hoy día ya está bastante extendida dentro de la organización. Muchas gracias, Juan. Beltrán, ¿cómo ve el banco y cómo ves tú estas temáticas? Bueno, gracias Mario y por la invitación y a la Universidad del Desarrollo y a la FEN también. Y gusto conocerte, Juan, aunque sea virtualmente. Para nosotros las temáticas de transformación digital son fundamentales y tiene un sentido de urgencia importante. Ahora, sentido de urgencia no significa que vamos a actuar atolondradamente. Entonces, yo partiré definiendo por qué un banco central, que es un monopolio por ley, que tiene el poder de emitir dinero y indirectamente lo hacen los bancos, pero regulado por nosotros, esto puede ser importante. Yo diría que por 2 razones. Una es porque nosotros necesitamos mejorar la eficiencia en nuestros procesos. Tú hablaste de la economía análoga y que pasamos a la economía digital o a la ciencia digital. Y la razón de eso tiene que ver con que, a ver, porque uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que vende el Banco Central? Entonces, lo primero que uno dice, bueno, vende billetes, que además los produce y no le cuestan nada o casi nada. La verdad que no vende eso. Lo que vende es reputación y credibilidad. Y esto basado en la teoría económica en un mundo donde hay incertidumbre, donde hay asimetría de información, se necesita una institución que dé certezas, es decir, que haga análisis profundo, acabado, con muy buena información
y que pueda guiar a una sociedad que no tiene toda la información. No tiene toda la información en cada momento del tiempo. Hay gente más informada, gente menos informada, pero en general una institución que puede concentrar este nivel de información como tiene el banco eh, es lo que lo define y finalmente eso hace que la gente confíe en una institución como esta y en un billete emitido por esta institución. Pero lo que está detrás es la reputación y la credibilidad. Eso es lo que vendemos. Entonces, la pregunta nuestra o que nos hacemos es cómo nosotros aumentamos la capacidad de respuesta en un mundo cada vez más incierto. Y una forma de hacer eso es adoptar los datos. De hecho, esto les puedo contar porque esto es relativamente público. Nosotros tenemos convenios con instituciones que nos permiten tener datos, en particular con el Servicio de Impuestos Internos, y hoy día accedemos a la factura y a la boleta electrónica prácticamente al día siguiente que esta se emite, o a los 2 días que se emite. Y piensen esto, nosotros para calcular el IMASEC, que es el indicador de PIB mensual, nosotros nos demoramos 25 días y por eso el primero de cada mes, el 1 de noviembre sale el IMASEC de septiembre, o sea, hay 30 días. Nosotros hoy día somos capaces de construir a través de la boleta y la factura electrónica y todo esto manejado con Big Data, que es una de las tecnologías disruptivas, porque son una cantidad de información enorme. Podemos tener indicadores líderes de alta frecuencia que nos permiten semana a semana saber cómo viene la actividad. Entonces, eso es aumentar la capacidad de respuesta y en algún momento esto lo vamos a publicar y va a ser una cosa más como business as usual. Entonces, cuando hablamos de que las empresas necesitan mejorar eficiencia en mercados cada vez más competitivos, también se aplica un banco central. O sea, acá no hay un mercado, pero sí hay una necesidad de una sociedad cada vez que nos mira con un escrutinio más preciso, más duro, y está bien que sea así, una sociedad más exigente. Nosotros tenemos que aumentar la capacidad de respuesta y eso pasa por mejorar nuestros procesos. La segunda razón de por qué es tan importante, y tal vez esta es incluso más importante que la anterior, es por los cambios acelerados en los modelos de negocio, esto que hemos hablado muchas veces, pero que se junte la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Big Data. O sea, ver un ejemplo, o sea, Netflix solo combinó el streaming con la inteligencia artificial. Acá hay nuevas tecnologías que están combinando, o nuevos modelos de negocio que están combinando 4 o 5 tecnologías, como las que acabo de mencionar. Entonces, ¿y esto por qué es importante? Básicamente, la forma en que nosotros hacemos política monetaria, que es nuestra primera función, y tenemos una segunda que es estabilidad financiera, que es proteger las cuentas corrientes finalmente de las personas para que siempre estén cubiertas y los bancos sean sólidos. Eh, esa, esa, eh, Esas dos funciones hoy día tienen oportunidades y amenazas importantes. Entonces, y lo digo por lo siguiente, nosotros finalmente emitimos una cantidad de dinero y a través de la tasa de interés y otras regulaciones eh, hacemos en el fondo los bancos emiten otra cantidad, es dinero digital, el dinero que ustedes tienen en las cuentas corrientes es dinero emitido por los bancos, pero regulado por nosotros y determinado por nosotros. Si es mucho, subimos la tasa y ese dinero privado cae. Entonces, hay una combinación entre dinero público del Banco Central, que es billete y moneda, más el dinero que tienen los bancos que nosotros emitimos, que es electrónico, más el dinero que todos nosotros tenemos en nuestras cuentas corrientes. Y ese es dinero privado. Entonces, en crisis, eh, la gente demanda dinero público, no dinero privado. Es decir, ustedes se pueden acordar, de hecho, ese cuadro que está ahí, justo ahí, es herencia de la crisis del 85, del 83, cuando cayeron 10 bancos en Chile. Bueno, ahí tenemos esos cuadros. Entonces, esto es importante porque en esos momentos la gente no quiere sacar la plata de las cuentas corrientes. Hace 40 años que no pasa en Chile, ojalá que nunca más pase, pero la gente quiere sacar la plata de su cuenta corriente y quiere dinero público. Quiere básicamente cómo se puede refugiar en billetes y moneda. Entonces hoy día con la digitalización esto es un tremendo desafío, porque nosotros no podemos estar ajenos a esto. De hecho, nosotros estamos trabajando en un white paper que probablemente va a sentar las bases para la moneda digital del Banco Central. Eso está dentro de las posibilidades. Las famosas CBDC o Central Banks Digital Currencies o dinero digital de bancos centrales.
porque en realidad nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, porque cuando venga una crisis, la gente va a querer dinero digital y va a querer dinero público, no privado. Entonces, y eso, bueno, siempre es así. De hecho, la crisis del COVID fue, si bien no hubo ningún problema con los bancos, y la anterior de Lehman Brothers tampoco en Chile, pero la cantidad de dinero público creció enormemente. Entonces, nosotros no podemos seguir atados a los billetes y monedas físicos. Entonces, por otro lado, hacemos política monetaria, y perdonen lo largo de esto, pero hacemos política monetaria a través de los bancos, y los bancos van a sufrir tremendas modificaciones. Tú hablabas en una charla que nos diste, Mario, de cómo hoy día Google y todos estos gigantes están metiéndose a la industria bancaria. También hablaste del caso de Uber. Entonces, vamos a hacer política monetaria con Uber, con Google, con qué sé yo, con Facebook. El rol de las monedas digitales mundiales, la stablecoin, como el Diem de Facebook, también es una cosa que nosotros estamos viendo con atención. Se puede transformar en una moneda global, o sea, y eso son cosas más allá de que si queremos nosotros, por ejemplo, yo veo en la red gente dice el Banco Central quiere apropiarse del impuesto de inflación, que es el señoriaje. En realidad lo que nuestro mandato es, cuando venga una crisis, nosotros tenemos que hacernos cargo, y la gente quiere dinero público, no dinero privado. Y con esto cierro en la primera parte de esta pregunta. El caso de Suecia es emblemático. En Suecia nadie ocupa dinero físico. De hecho, la vez que estuve en Estocolmo me costó encontrar un billete. Yo colecciono billetes acá en mi oficina. Y encontré uno, porque ellos tuvieron una crisis del 95 bancaria enorme, donde quebraron muchos bancos, y la legislación que se hizo después fue tremendamente protectora de los depósitos vistas o de las cuentas corrientes. Y eso hizo que la gente finalmente, como se sentía tan segura de que su dinero siempre iba a estar garantizado, ellos lo que hicieron fue que los bancos, además que era costoso, básicamente sacaron todos los cajeros automáticos, y fuera de que los viejitos alegaban, todo el resto estaban felices. Pero hoy día el mismo Riksbank, que es el Banco Central de Suecia, dice, nosotros estamos atados a dinero privado y además extranjero, que es básicamente la exposición que tiene a Visa y Mastercard, porque todos usan tarjeta de crédito o débito. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer en una crisis? ¿Cómo se refugia el público en dinero público? Entonces, los bancos centrales no estamos exentos a estos cambios enormes en los modelos de negocio. Y por eso es tan importante este tema. Muchas gracias, Beltrán, por tu respuesta. Siguiendo un poco con la lógica, Juan, respecto a la transformación digital, pero ya hablando o avanzando un poquito más hacia la implementación. ¿Cómo ves tú los aspectos más relevantes que debiésemos poner énfasis o cuidado al momento de hacer una transformación digital? ¿Cuáles serían como los tres elementos que tú dirías, oye, estos tres elementos son claves? Sí, mira, a ver, yo diría que en nuestra compañía, en Segurosura, hemos venido repensando y estamos actualmente repensando de manera digital todos nuestros procesos. Y muy de la mano de incorporar nuevas tecnologías en toda la cadena de valor de la compañía, los procesos de cotización, venta, suscripciones, que quizás son conceptos más del mundo asegurador, pero yo escuchaba ahí a Beltrán y me parece que son temas que son comunes, independientes de las características de la organización. No sé, todo lo que es recaudación y pago es un proceso donde hoy día yo siempre lo reflejo de esa manera. Antes nosotros estábamos acostumbrados como compañía de seguro a ver, bueno, que años atrás le damos una cuponera al cliente, iba a pagar un banco, después con alguna transacción electrónica. Hoy día es parte de la experiencia del cliente la recaudación. El cliente ya no mira o no busca o no persigue que nosotros tengamos un botón para que se pague en la web. La experiencia tiene que ser parecida a la que tiene en Netflix o en Amazon cuando hace un pago. Entonces es parte de lo que estamos mirando ya en todo lo que es los temas de servicio. Y en todo ello hoy día nosotros estamos utilizando de manera muy intensiva distintas tecnologías, como tú mencionabas, esta tecnología disruptiva, nuevas tecnologías.
robotizando procesos, tenemos productos que hoy día se apalancan en dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un producto de un seguro por kilómetro que lanzamos hace unos años atrás, que es una forma distinta de asegurar un vehículo donde te cobramos en función de los kilómetros que la persona requiere. Bueno, eso requiere, ponte tú, instalar estos dispositivos, procesar volúmenes importantes de información, algo similar a lo que estaba comentando también Bertrand. Yo creo que entramos en todo en esas dinámicas de procesar grandes volúmenes de información, la telemática, los asistentes digitales con chatbot, voicebot que respondan a nuestros clientes, muy apalancados en inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de alguna forma creo que, y quizá hago el contexto para poder enfocarme en esas tres ideas que tú comentabas, o aspectos relevantes. En el caso nuestro vemos que se materializan o se gatillan desde tres focos importantes, tres frentes importantes. Uno es el conocimiento del cliente. ¿Ya? Nada de esto creo que sirve, que va a ser útil si nosotros no empezamos a conocer profundamente el cliente. ¿Ya? Para poder entender qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que digitalizar, qué es lo que el cliente está buscando. Para esto, hoy día es clave la gestión y el análisis de los datos. ¿Ya? Tenemos un montón de información, nos sobra información, y somos capaces de procesar o analizar un pequeño porcentaje. Y en la información que hoy día nosotros tenemos como compañía, nos estamos dando cuenta que tenemos un conocimiento que nos permite entender los hábitos y necesidades de nuestros clientes. ¿Ya? De la data hemos sacado ideas de nuevos productos, ¿ya? Para disponibilizar de cara a nuestros clientes. Ahí hay un tema que me parece que es un foco tremendamente relevante y donde hay un mundo de oportunidad, porque creo que hoy día estamos dando los primeros pasos en general muchas de las organizaciones. Un segundo frente es el proceso de transformación, donde de alguna forma las tendencias que vemos en los consumidores, los clientes, las personas, nos marcan claramente cuál debe ser la adopción de nuevas tecnologías. Hoy día estamos llenos de tecnología, aparecen por todos lados. Bueno, ¿cuál tomamos? ¿Cuál vamos a incorporar? Creo que es importante ir a mirar esas tendencias, ir a mirar qué es lo que está pasando en el mercado con los clientes para poder seleccionar o ver cuáles son las más atingentes y con un foco, en el caso nuestro, bien específico, cómo que toda esta tecnología y todo este proceso de transformación nos ayuda a facilitar la vida de nuestros clientes en todas las interacciones que tenemos con ellos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que perseguimos, mejorar esa experiencia. Y un tercer frente pasa por la construcción de un ecosistema que nos permita acelerar y avanzar a una velocidad distinta a la que nosotros estamos acostumbrados probablemente como compañías de seguro y en general en muchas de las industrias, en este proceso de transformación, ¿ya? Donde para nosotros las startups juegan un papel clave. ¿Ya? Estamos construyendo ese ecosistema, relacionándonos, integrándonos, conectándonos con startups, porque estamos convencidos que si queremos velocidad, si queremos movernos con la dinámica que los tiempos requieren hoy día, esto no lo podemos hacer solo. Necesitamos aliados y socios que nos provean de un conjunto de servicios que se integren con lo que es nuestro core business como empresa. Yo diría que por ahí hay como tres frentes que para nosotros hay otros, ¿sabes? Pero me parece que estos son los más relevantes que hoy día estamos abordando y donde nos estamos enfocando. Muchas gracias, Juan. Y en esa línea, quisiera preguntarle a Beltrán si identifica algún desafío relevante que poner ojo antes de partir el proceso o cuando ya estamos haciendo el proceso. ¿Qué desafío podríamos mencionar así como tener ojo? Tres cosas, Mario. Primero, naturalmente tener una estrategia digital, que bueno, nosotros la tenemos, o sea, hay que partir de la base previamente que hay una ambición digital, pero entendiendo eso, teniendo una ambición digital hay que tener una estrategia. Y esa estrategia hay que definirla, hay que crear un roadmap, un camino, pero hay que partir, por supuesto, a ver cuáles las brechas que uno tiene. De hecho, el Banco Central como organización tenemos áreas que están en distinto nivel de madurez, y por lo tanto eso tenemos que ir gestionándolo.
Y lo importante es que la estrategia sea ágil y no pensar que vamos a hacer todo de una vez y hay que ir paso a paso, digamos. O sea, yo creo que con una ruta clara, pero paso a paso. Y no actuar atolondradamente. Creo que eso es súper importante. Juan lo ha dicho, pero de alguna manera, pero también lo has dicho tú, que en el fondo una cosa es tener una hoja de ruta clara, pero la otra es actuar rápidamente y sin sin una estrategia. Yo creo que eso es fundamental. Un segundo punto que es tan importante como eso y en nuestra organización es clave, que es que esta transformación digital se basa en un cambio cultural, tecnológico y de los procesos. Y junto con eso, decir que, y pongo como tercer punto, que depende crucialmente de las personas, mucho más que de la tecnología. O sea, la transformación digital depende mucho más de las personas que de la tecnología. Por supuesto, la tecnología es condición necesaria, pero no suficiente. Y lo digo especialmente porque el Banco Central como institución pública y parecido a como es, por ejemplo, la industria regulada, me imagino que si yo voy a poner un ejemplo cualquiera, Agua Andina, Enel, son instituciones que tienen un mandato muy claro definido por ley, son instituciones que en general, hasta ahora, digamos, cuando se produjo esta irrupción digital, no cambiaban mucho. Y por lo tanto, el tipo de gente que nosotros teníamos, gente trabajadora, talentosa, muy capaz, pero aversa al riesgo. Y buscan, por supuesto, estar en instituciones como estas porque no cambian mucho. Obviamente hoy día todas las industrias están amenazadas, incluyendo los bancos centrales, y el desafío más grande que tenemos es cómo generamos eh, el cambio cultural del el staff o de los funcionarios del Banco Central. Eh, y básicamente decirle, chiquillos, chiquillas, no importa que se equivoquen, porque la innovación en sí mismo requiere equivocarse. Si no se equivocan no van a aprender nada. O sea, si siempre lo mismo, van a llegar a las mismas soluciones. Esa cuestión es muy complicada porque por un lado también vendemos reputación y credibilidad, no nos podemos equivocar tanto, nos podemos equivocar en cosas así tremendas. Entonces, y creo que tú lo pusiste muy bien, el mundo H1 y el H2, donde en el H1 uno es más riguroso porque es como el core de la operación del banco, donde ahí, por supuesto, avancemos, automaticemos, y en el H2, donde estamos experimentando estas estadísticas que yo les hablé, que no son las únicas, tenemos, por ejemplo, estadísticas del uso del dinero versus las tarjetas de crédito de débito, son estadísticas experimentales donde nos podemos equivocar, porque en realidad estamos en la parte de construcción y de exploración. Eh, y esa convivencia de dos mundos, entre el mundo riguroso que no se puede equivocar y el mundo que puede experimentar, es decir, como el banco viejo y el banco nuevo, ese cambio no es sencillo. Y hay que ir gestionándolo y por supuesto a los millennials les gusta más el H2 y a la gente más antigua le gusta más el H1, pero en ambos hay desafíos. ¿Cuál te gusta más a ti, Beltrán? El H2 por supuesto, pero la vida se nos va en el H1. O sea, no olvidemos, acá hubo un Corfo en Berlín que se les costó la presidencia del banco por un error operativo brutal, como entregar la password a la secretaria. Entonces, nosotros no estamos ajenos a eso. De hecho, yo llevo re poco tiempo como gerente general. Y yo, por supuesto, entré con un discurso que vamos a cambiar muchas cosas, vamos a innovar, pero el ambiente de control es necesario. Entonces, yo tengo que convivir en eso. Claro, no puedo ser un tipo que pegue palo, ni tampoco que sea completamente laissez-faire, sino que tiene que ser una cosa combinada. El justo medio entre el exceso y el defecto, como decía Aristóteles. Tal cual, convivir en ambos mundos. Gracias, Beltrán. Juan, otra pregunta tiene que ver con el proceso de ustedes y los aprendizajes que tú has tenido o como organización han tenido. De alguna manera, ¿qué aprendizajes podrías compartir a la audiencia o a las organizaciones en general de este proceso? ¿Qué a lo mejor caídas o aprendizajes o correcciones han hecho que le puedas adelantar al resto para que no cometa el mismo error? Eh, Mira, sí, a ver, yo creo que aprendizajes hay montones. A mí no me gusta hablar mucho de errores, pero sin duda hay muchos que probablemente en distintos contextos calificarían también para errores. Yo creo que este es un proceso en el cual hay aprendizajes de cosas que
que funcionan mejor o otras que no funcionan, donde hay hipótesis que a lo mejor son incorrectas, más que hablar de errores en particular, pero bueno, es más semántico, quizás más filosófico el punto. Pero mira, a ver, yo diría que dentro de las cosas que me gustaría a mí como resaltar como parte de su aprendizaje, uno es que creo que el impulso del proceso, de todo este proceso de transformación, en general debe partir, debe iniciarse en áreas de negocio más que en los equipos de tecnología. Yo creo que tiene que ver con una de las láminas que tú comentabas, una de las últimas láminas donde existen estas confusiones de conceptos. ¿Ya? No es lo mismo digitalizar la compañía, la empresa, e incorporar nuevas tecnologías con este proceso de transformación digital. Así que creo que tiene que estar muy apalancado en el negocio, tiene que estar muy apalancado en lo que necesitamos como compañía para poder desarrollarnos, crecer, subsistir. Y tiene que ser un desafío de toda la organización. ¿Ya? El repensar digitalmente estos procesos y estos modelos de negocio. Y me enfoco muy en los modelos de negocio, porque muchas veces, y por eso que hago el link con las áreas de negocio. ¿Ya? El área de tecnología, bueno, incorpora y entrega unas herramientas que permiten construir estos nuevos modelos o digitalizar estos procesos, pero las necesidades están en las áreas de negocio. Yo diría que este para nosotros ha sido un primer aprendizaje. También un segundo, creemos que es clave la incorporación en los distintos equipos de la compañía de nativos digitales, que idealmente no conozcan del negocio, que no vengan, en el caso nuestro, del mundo asegurador, y que de alguna manera en conjunto con personas con experiencia en el negocio, que conocen, en el caso nuestro, el mundo asegurador, puedan redefinir la forma en que hacemos las cosas. ¿Ya? Para mí estos nativos digitales son son los llamados a romper los paradigmas que tenemos en la organización, pero también incorporando, tomando en consideración todo ese conocimiento y experiencia de los especialistas del negocio. Ya creo que ahí comparto un poco lo que decía Beltrán, digamos. Uno, claro, le gustaría estar en H2, H3, pero hay temas regulatorios, hay temas normativos que hay que cumplirlos. O sea, podemos tener muchas ideas, pero bueno, tenemos que cumplir con en el caso nuestro también, con una regulación, y eso lo da la experiencia y de alguna manera lo aterrizan estas personas con experiencia en el negocio que hay que poner a conversar con esos nativos digitales. Pero para mí la incorporación de nativos es un segundo elemento. Creo que también hay que aprender a priorizar en este nuevo contexto. Normalmente, lo que hemos visto en el caso nuestro es que la idea y los proyectos superan la demanda interna para gestionar dicha idea y proyecto. Bueno, aquí vamos a renunciar. Ya, creo que ahí hay un aprendizaje, creo que hay que desarrollar esa habilidad, porque queremos hacer todo normalmente. Quizá, y también lo comentaba atrás, una frase que es bien cliché hoy día, que esto de equivocarse rápido y barato. ¿Ya? Yo creo que tenemos que definir, y también es parte de ese músculo que hay que desarrollar en las organizaciones, definir hipótesis claras de lo que queremos probar con una nueva idea o proceso, para que si funciona, para poder determinar bien si funciona o no funciona, ¿ya? Con algún indicador, ¿ya? Con algún elemento que nos permita objetivizar si vamos por buen camino o no, de manera tal de, si es que vamos por buen camino, bueno, aceleremos en esa iniciativa, y si no vamos por buen camino, rápidamente podemos decir, desechémosla y no gastemos más recursos, tiempo, dinero en esa iniciativa. Y por último, creo que es importante que las organizaciones en general cuenten con equipos de emprendedores corporativos que sepan pivotear y soportar esos proyectos de innovación. Nosotros lo hicimos en la compañía, nosotros partimos instalando esto en muchas áreas, en muchas cabezas, y finalmente terminamos estructurando un área que no era un área de innovación, pero que le llamábamos desarrollo de nuevos negocios, donde concentramos una suerte de incubadora, los nuevos proyectos, ¿ya? Que tenían
en un inicio poco peso y que probablemente no iban a ser prioritarios para un gestor que maneja, no sé, el 50% de los ingresos de la compañía, y de esa manera lo aislamos para poder darle el foco de desarrollo que necesitaban estas nuevas ideas. Yo diría que ese quizás es otro de los aprendizajes que para nosotros ha sido bien relevante. Aislar estas iniciativas, y eso nos ha permitido escalarlas, ¿ya? Porque ha tenido en una cabeza una prioridad importante. Fantástico, muchas gracias Juan. Le voy a dar ahora el pase a Jorge para que haga el cierre y gestione preguntas que puedan haber llegado. Yo por mi parte agradecerle a Juan y a Beltrán, son tremendos profesionales que están liderando organizaciones muy relevantes en sus industrias, liderando estos procesos de transformación digital junto con sus equipos, así que les agradezco Beltrán y Juan haberse dado el tiempo a compartir con nosotros. No, gracias a usted por invitarnos. Bien, muchas gracias a Mario, a Juan y a Beltrán. Tenemos algunas preguntas que por espacio y tiempo eventualmente no vamos a alcanzar a verlas todas. Queremos agradecer porque hemos tenido una muy buena audiencia hoy día. Tenemos, como les comento, varias preguntas. Por favor, nadie se nos sienta si es que no alcanzamos a contestarlas, porque por espacio, de pronto, este tipo de tribunas te dan un espacio más bien acotado. Y hay una muy buena pregunta acá, que denme un segundito, que la tenemos guardado. Que pregunta, ¿cómo puedo medir el proceso de transformación digital? ¿Hay algunas métricas conocidas? Le damos el pie a Mario. Sí, yo creo que no hay una fórmula única, depende mucho de la organización. Lo comentaba Juan y Beltrán, el índice de madurez digital y midiéndolo cada cierto tiempo, yo creo que te va marcando una pauta de, oye, he ido cortando los gaps o no. Hay un elemento relevante y también otro que tiene que ver con resultados. Que un poco lo mencionábamos en las primeras láminas. La transformación digital tiene que apuntar por un lado a eficiencia, optimización de procesos, disminución de costos, entonces ahí debiésemos tener impacto en esa línea, por lo tanto la transformación digital debiésemos medirla también en términos de eficiencia. Por otro lado, también eficiencia no solamente en disminución de costos operacionales, sino que también eficiencia en cómo entregamos el servicio, que también lo mencionaba Juan dentro de una de sus respuestas, en el sentido de cómo llego más rápido al cliente, cómo le simplifico la vida al cliente. Y eso tiene ciertas métricas como el NPS, etcétera, que son métricas que de alguna forma el cliente declara cómo está siendo atendido, cómo ve el servicio, pero también la venta es un factor bien ácido de si lo estoy haciendo bien, la venta debe aumentar y la venta cruzada, etcétera, disminución de fuga, esas métricas más comerciales. Y el tercer elemento yo creo que para medir tiene que ver con los ingresos que vienen desde nuevos negocios digitales. Es decir, este H3 que mencionaba Beltrán, mencionaba Juan también, o H2, H3, de alguna forma eso genera nuevas opciones, nuevos aportes de valor, que eso tiene que, si bien parte incipiente al inicio, en algún momento se tiene que transformar en productos y servicios relevantes hacia el mercado. Yo creo que esas son las dimensiones principales. No sé si Juan y Beltrán quisieran a lo mejor complementar con algo adicional que ellos visualicen como métrica. No por mi lado, Mario, fuiste muy completo. Así es, estoy de acuerdo. Muy bien, porque además con esa pregunta iban dos preguntas que tenemos en dos chats distintos, entonces muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y hay otra pregunta que dentro de toda la sesión se ha ido respondiendo, por eso no queremos repetir ni reincidir, porque si no se alarga esto innecesariamente. También alguien nos pregunta por ahí si esta presentación va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada en UDD TV y en el canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, que ustedes ponen FEN UDD en YouTube y lo van a encontrar. Esto debiese quedar subido entre hoy día y mañana, más o menos. Y quiero hacer la última pregunta, también para que Mario también nos ayude a encauzar, que me parece que es muy interesante. ¿Cuál es el rol de las comunicaciones en el cambio cultural de estas transformaciones digitales? ¿Y cómo han apalancado las aspiraciones del Banco Central y de Sura en esta materia? O sea, el tema comunicacional. Mario. Yo puedo hablar solo en términos generales, no a través de, no por Sura ni por el banco, por supuesto. En términos generales, las comunicaciones son clave, tanto internas como externas. Creo que la comunicación interna es fundamental para alinear a la organización, pero también comunicarlo hacia afuera a los stakeholders relevantes, para comunicar lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos apuntando y que en el fondo lo que estamos haciendo realmente lo estemos mostrando hacia afuera. Muchas organizaciones hacen cosas bien relevantes internas, pero a veces fallan un poco, o bueno, no voy a decir fallan en el lenguaje de Juan, sino que no son exitosos en la transmisión de
esos proyectos relevantes internos hacia afuera. Yo creo que ambos son relevantes. No sé si Beltrán y Juan quisieran complementar con algo de sus respectivas organizaciones. Muy breve. Para nosotros, bueno, apoyo lo que dice Mario. Nosotros tenemos una estrategia de comunicación interna, tenemos una división de asuntos institucionales que se dedica a eso, que trabaja con todos nosotros, con todos los gerentes, y está trabajando internamente muy fuerte en poder justamente transmitir este cambio cultural, o sea, ayudar a apoyar el cambio cultural, pero también hacia afuera. Nosotros queremos ser una organización vista más moderna. De hecho, si uno mirara y representara a las personas, mostrara qué es lo que es el Banco Central, es un hombre, 70 años, con traje, corbata. Esa fue una de las razones por qué no me puse corbata hoy día, porque queremos transmitir más modernidad y porque además hoy día la banca central no puede estar ajena a los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Y por lo tanto la comunicación a nuestros stakeholders externos es fundamental. Y en eso estamos trabajando, transmitiendo todo lo que estamos haciendo. Ahí. En el caso, a ver, en el caso nuestro también, yo diría que para nosotros es clave todo lo que es la comunicación, tanto interna como externa. Creo que Beltrán lo comentó y yo lo comparto absolutamente. Para nosotros la transformación digital va de la mano de una transformación cultural bien profunda y este es un tema que hay que comunicarlo, que hay que explicarlo, que hay que relatarlo, que hay que de alguna forma hay que hacer conciencia y consciente a todos los miembros de la organización respecto de hacia dónde vamos, qué es lo que perseguimos, qué es lo que buscamos con este proceso. Entonces, sí, internamente había un proceso comunicacional bien profundo, bien potente. Y en el caso nuestro también, digamos, nosotros somos una organización más comercial y yo te diría que también lo comentábamos hace unos años atrás y yo sigo teniendo un poco esa misma impresión. Con Mario hace muchos años atrás lo comentamos. Para mí esta es una organización, esta es una industria aseguradora en general bastante añeja, voy a decir de esa forma, bastante anticuada. Y de alguna manera hemos tenido que ayornarnos, ¿ya? Y en el caso nuestro nos hemos ayornado de cara a este proceso de transformación digital, generando nuevos servicios, comunicándonos de una manera distinta, desarrollando nuevos productos más modernos, fuera del estándar que venía manejando esta industria, y eso también lo hemos hecho de la mano de todo un proceso ya de marketing, apoyado en un equipo de marketing que comunica estos nuevos servicios, estos nuevos productos a nuestros clientes, porque parte de los objetivos es poder atraer nuevos clientes. Y en ese contexto, sí, hemos salido a contar al mercado estos nuevos productos apalancados en tecnologías como Internet de las Cosas, servicios que hoy día ofrecemos a través de un chat, una inspección de autos que hacemos a través de WhatsApp, el reembolso de un gasto médico que hoy día hacemos a través de un proceso muy sencillo por WhatsApp. Me parece que esos son elementos que también hay que salir a comunicarlos para que los conozca el cliente, el consumidor final. Así que la comunicación es clave en esas dos dimensiones. Bien, muchas gracias, Juan. Estamos como justo pasado ya un poco el tiempo. Hay muchas preguntas súper interesantes, todas ellas, por eso tratamos de condensar en este pequeño espacio. Queremos agradecer como Universidad del Desarrollo a Mario, Juan y a Beltrán por la excelente participación. Tuvimos mucha interacción con la gente, lo cual es muy entretenido. Y esto es la parte final. Simplemente queríamos contarles qué es lo que tenemos también, muy brevemente, esto me va a durar un par de segundos. Nosotros tenemos en lo que resta del mes de enero 3 FENTOC más, uno que es el próximo martes, donde vamos a hablar del cómo entrenar al equipo comercial en la nueva venta híbrida. Luego tendremos uno que se llama Haciendo que las cosas sucedan en tu carrera profesional. Y finalmente el día lunes 24 de enero, previo al febrero de vacaciones de la mayoría, cómo facilitar procesos de transformación organizacional en entornos virtuales. Recordarles que se pueden inscribir a través de la misma web, es gratis y encantados de poder recibirlos. Y por otro lado, también recordar que a partir de marzo tenemos el inicio de varios programas, aquí simplemente mencionamos 4. El 8 de marzo inician Certificate de Corporate Venturing, Certificate de Venture Capital,
el 4 de abril iniciamos con el diplomado en Dirección Comercial y Ventas, y finalmente a fines de abril, el día 26, el diplomado en Gestión del Cambio Organizacional liderando transformación en entornos VUCA. Queremos también adelantar que en algún momento del primer semestre, en fecha a determinar, ahí con Mario tendremos un diplomado en transformación digital, para que estén bien atentos. Para aquello ustedes nos pueden escribir al email programasfen@udd.cl o visitar nuestra web, pero vamos a contar de todas maneras con Mario ahí como líder del área de transformación digital. Así que sin más, les agradezco nuevamente y estaremos prontamente en contacto. Adiós, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, Gracias, chao. que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Gracias. Buen año. Feliz año.